안녕하세요. Buenos días, señores. Hoy, como están viéndome, no se encuentra Canek. Soy el abuelo de Canek y hoy me dejó que hiciera un contenido para que puedan suscribirse y dar like. Bueno, entonces, hoy me vestí porque hoy es Nochevieja. Estamos en el 31 de diciembre. Entonces lo voy a mostrar. Este es un vestido muy tradicional de Corea. A ver si pueden ver de lejos. Este es como un chaleco, así. En los tiempos anteriores así se vestían. Me pongo el chaleco. Busan Omu. Es una botana coreana. Veo que contiene bastante. Así. ¿Se fijan? Hay que agarrar así. Así. Y así. Y ya solo se va a estar incrementando. Es la primera vez que preparo de esta manera, entonces págate. Le vamos a echar este de comodín, pata de cerdo. Bueno, estamos aquí, entonces le voy a presentar hoy la comida Omu y Chokbal. Como no está mi nieto Canek, entonces, y me voy a echar un somek. Es el huracán del soju. Y el resto es cerveza. Esa es la combinación. Salud, señores. Al rato me va a ver toda la cara roja. Así somos de descendencia. Entonces, ojalá que no me emborrache el día de hoy y pueda compartir mucha de mi experiencia de mi vida y de la vida de Canek. Bueno, entonces... ¡Ay! ¡No, Haru!
Salud, señores. Está muy caliente. Muy caliente. A mí me encanta el ajo, por eso casi normalmente como muchas veces. Mi nieto Canek es muy tímido, no sé cómo lo vean ustedes, pero es que nació en un campo, bueno, nació en un pueblito muy chico, en una provincia, le dicen. Entonces, tenían pocos amigos, pocos compañeros, y cualquier cosa que alguien hacía, el pueblo todo se enteraba. Entonces la gente era más cuidadosa. Y era en un pueblito donde no había antro, no había cine, porque la gente que vive en el campo, la gente no conoce cómo es una ciudad. Entonces creció ahí y los fines de semana salía a pescar, porque a mí me encantaba pescar. Entonces por eso yo llevaba a mi nietito a pescar y agarraba pescado grande, así enorme. Entonces su vida diaria era de pescar o jugar con las canicas o papalote. Entonces ha crecido muy así, muy con el medio ambiente, pero no conoce un poco, por eso es muy tímido con las mujeres, con las personas desconocidas. Ya con el paso del tiempo que fue creciendo se ha mejorado, pero era un niño muy penoso y tímido. Yo recuerdo que en la noche, mi nieto Canek jugaba con los sapos. Es que los sapos, como vivíamos cerca de un río, cuando es en la noche, estos sapos se salían. Creo que los sapos viven siempre alrededor del río, donde están donde hay barro y eso. Entonces ahí en la noche salen y en un poste de luz, como vienen muchos insectos, como la luz le atrae, ¿no? En la oscuridad, la luz le atrae y los bichos se empiezan a golpear en el poste y se le va cayendo los bichos. Y ahí, si digamos que este es un poste, aquí está lleno de la luz, lleno de insectos, se golpean, se caen y los abajo estaban varios sapitos. Entonces este travieso Canek lo que hizo es, preparó una caña de pescar, un palo, un hilo, y le amarraba el insecto y se lo daba al sapo. Y el sapo se lo tragaba con todo el hilo y dejando como un minuto como que el hilo estaba dentro con el insecto amarrado, y así lo agarraba y jugaba. De tanto travieso le decía de que no estés jugando con el sapo, si no vas a orinar en la noche. No sé si mi nieto me creyó o no, pero en ese momento era muy travieso.
Ya está todo cocido, pero como que le faltó un poquito de cocer. Vamos con la siguiente. Como es la primera vez que preparo, no sé. Creo que se me quedó muy aguado. Muy caliente. Salud, señores. Bueno, hoy le vamos a hablar sobre omu. Este momento es que yo nada más sé que el omu está hecho con el hueso del pescado. Hola, ¿cómo está hecho el omu coreano? ¿Cómo se prepara y cómo se come? Hola, el omu coreano, o también conocido como homu en coreano, es básicamente un tipo de pescado fermentado. Se prepara dejando el pescado en salmuera durante un tiempo prolongado, lo que le da un sabor muy intenso y un aroma característico. Se suele comer en pequeños bocados, a menudo acompañado de arroz, vegetales o en sopas. Es muy común en la cocina coreana y es un ingrediente muy apreciado por su sabor único. Y a veces también se asocia con el uso de ciertas partes del pescado, como los huesos o las espinas, dependiendo de la receta. Es una tradición bastante interesante y tiene un sabor muy particular, así que sí, es cierto. O sea, como han escuchado, este lomo está hecho del hueso de los pescados. Cuando era niño yo pensé que casi el 100% era el hueso del pescado. Pero ya cuando empecé a leer los ingredientes, creo que nada más ocupa de un 5 a 10% contiene el hueso del pescado y ya los otros ingredientes. Como siempre, Haru quiere participar también en nuestro video. Bueno, si le hablo a también mi nieto Haru, le encanta comer. Cuando es comida, se convierte bien manso así. Se deja que la acaricie, se convierte tranquilo. Y cuando no estoy comiendo, cuando le quiero acariciar, se molesta, no le deja que le toque. No sé si son instintos de los animales que cuando es siempre enfrente de la comida, se convierte bien mansito. Me dijo mi nieto Caney de que tengo que comer y estar hablando, como que así le gustan a los suscriptores. Si está mal de lo que está diciendo, dejen sus comentarios de favor de cómo estaría mejor los contenidos. Haru, deja de molestar, Luna. Haru. 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 Ven, Haru.
Este Haru, ¿cómo le molesta a Luna? Como es la única hembra, no deja de molestarle. Igual que Coco. Como la pata de cerdo es muy difícil de comer, es mejor comer con la mano. Así tiene mejor sazón. ¿Qué? Hoy Cane anda fuera de la ciudad, por eso me dijo que le ayudara con el contenido de hoy, de la noche vieja. Pero me dijo que mañana regresa para poder grabar en el contenido. Bueno, ¿qué más le puedo contar de mi nieto Cane? Sí, también me comentó Cane de que cuando llegó al principio a México, como que se tuvo que batallarse para poder acostumbrarse a la cultura mexicana. Porque aquí en México es muy común de dar propina en cualquier lugar. Pero en Corea no es así. La propina se da en esos restaurantes lujosos. Pero aquí en México en cualquier lado, hasta en la peluquería, hasta la gasolinera, en todo lado, hasta el pedido y todo, como que es algo normal de estar dando la propina, porque normalmente las empresas no le dan un sueldo como debe de ser para que los empleados puedan mantenerse con la propina. Pero en Corea es diferente. La propina es algo extra. Normalmente el dueño de ese local le tiene que dar el suficiente sueldo para no estar batallándose con la propina. La propina es algo que el cliente, si quiere dar, con el servicio se le da. Es algo extra. Entonces me comenta de que Cane al principio cuando llegó a México no daba propina. Entonces hay varias historias donde por no dar propina, como que la gente no le atendían bien. Pero ya con el paso del tiempo dice que ya comprendió y empezó a dar propina, pero mi nietito era muy codo, entonces no sé cuánto le estaba dando, pero fue cambiando poco a poco. Este pata de cerdo le recomiendo porque el precio está muy económico. Me dijo que le costó el kilo en 50 pesos. El cuero del cerdo hace como que pegar en la lengua. Ese pegajoso. Ese que se siente la frescura y la masticación. Hace como que haga tener un buen sabor para una botana. Uy, casi se me cae. No sé si se prepara así, pero como es mi primera vez, todo por este nietito Cane que quiere ser youtuber. Todo como un abuelo, si su nieto quiere ser youtuber, ¿qué no apoyaría? Entonces tuve que venir el día de hoy para poder grabar este contenido. Se me acabó la cerveza. Voy por la segunda. Vamos a preparar una tacita de soyo. Y cerveza. Esta vez le voy a poner un poco menos cerveza porque si no, no voy a poder acabar el soyo. El lomo quedó muy rico. Y la pata de cerdo, como ya estoy viejito,
me está doliendo los dientes. Lo procuraré de comer por mi nieto de Canek. Mi nieto Canek me ha dicho de que los elotes, dice que se tardó 4 años para poder comer el primer elote mexicano. Y me contó de que normalmente en Corea, bueno, no es normalmente, siempre en Corea los elotes se comen, nada más está cocido al agua y se come así, o si no al carbón. Al carbón. Oh. Pero aquí los mexicanos le echan mayonesa, chile. Ay, Jaro, déjame de hablar. Es que Jaro anda muy con hambre, entonces... Ay. Pero justamente que estoy hablando me interrumpe. Entonces, como en Corea no se le echa nada en los elotes, dice que al momento de ver, dice que pensó de que, oh, ¿cómo pueden comer un elote de esa manera? Estaba seguro de que no iba a estar rico. Pero dice que amaneció un día triste, solitario, y ya era como las 3 de la tarde y estaba caminando. Y de repente vio un carrito donde venden elote. Y hay esos días, ¿no? Normalmente la gente tiene esos días donde quieren hacer algo novedad. Como que por sentir muy triste o solitario, deciden cambiar su pensamiento. Y ese día dice que tomó la decisión de pasar a un carrito donde venden elote, esquite, y lo pidió. Y cuando probó, se enamoró de los elotes mexicanos. Nunca pensó que con la combinación de la mayonesa, el limón, el chile, hubiera ese toque de sazón, de sabor. No sé quién lo inventó, pero dice que le encantó. Desde ahí me decía, abuelo, prueba los elotes mexicanos que están muy ricos. Pero yo, como toda mi vida he comido los elotes sin mayonesa, no sé si fue por mi pensamiento negativo, cuando comí no me gustó, pero a Canek le encantó. Entonces nada más le saboreé unos cuantos, pero a lo mejor comiendo la gente se va adaptando. Te voy a contar una historia de que me contó. Es que Canek, mi nieto Canek, siempre quiso ser millonario. Su sueño era de tener mucho dinero, entonces veía mucho contenido o video o información de cómo ser rico. Y me contó de que en Estados Unidos, un banco, para hacer una prueba de la mentalidad, cómo tiene la mentalidad de la gente millonaria, cómo es una persona muy rica, le mandó una carta a los 10 de sus clientes que tienen más dinero en su cuenta del banco. Le mandó una carta diciendo: si usted pasa a esta sucursal y nos regala una firma, le vamos a regalar $1. Nada más, fíjese, es una persona millonaria que tiene mucho dinero. $1 no es gran cosa. Pero ¿qué crees? Los 10, casi el 9 o hasta los 10 han pasado al banco para regalar esa firma para poder recibir $1. Entonces, al momento de escuchar eso, me doy cuenta de que para ser una gente muy millonaria, hay que valorar, aunque sea lo mínimo. Entonces, una gente normal, si valora un centavo, ¿un centavo? Sería 10 centavos en México, ¿verdad? Sí, 10 centavos. Si un mexicano valora un 10 centavos
y sabe ahorrar, algún día, bueno, no es algún día, en unos años va a ser millonario. Pero si la gente no sabe valorar esos 10 centavos y lo malgasta, nunca va a poder ser millonario, ni rico, porque no conoce el valor del dinero. Por eso lo que me he dado cuenta de que la gente millonaria debe ser codo, tacaño, y eso lo expresan como ser ahorrativo. Pero en la Biblia dice, ¿no?, de que al final una persona se muere, no puede llevar toda su herencia, pero es su felicidad. Entonces, cada quien tiene su felicidad. Hay gente de que por tener mucho dinero siente felicidad, aunque no pueda gastar todo su dinero, así como yo, comiendo una comida muy sabrosa, siente mucha felicidad. No se ocupa gran cosa. Con una comida muy sabrosa, esto es obtener todas las cosas del mundo. Claro. Entonces, señores, todos tenemos dificultad en la vida. No se ponga triste. Dios está presente. Tengan ánimo. Lo único, la gran diferencia es no ser comparativo. Hay un texto en la Biblia de que, bueno, cuando iba en la iglesia, hay un pastor que decía de que una persona, su motivo era, estamos hablando de un ejemplo, ¿no?, de que es diciembre, es Navidad o Año Nuevo, donde hay más venta porque la gente regala. Entonces en Navidad creo que es la mejor venta para unos comerciantes. Y este señor tenía el propósito de que, hoy con que venda 50,000 pesos yo estaría muy feliz. Y vendió los 50,000 pesos. Entonces este señor estaba muy feliz. Hoy logré mi propósito. Y ya cerró la puerta, ya llegó la salida. Y le pregunta a su vecino, oye vecino, ¿cómo te fue el día de hoy? El vecino le comenta de que sí, que vendió 80,000. Al momento de escuchar 80,000 y hacer una comparativa de que yo vendí 50,000, le llegó la tristeza. Si su propósito era 50,000. Entonces, así es la vida, señores. Si una persona empieza a comparar con la vida de otra gente, no hay fin. Es infinito. Siempre hay alguien mejor. Entonces, al momento de comparar con alguien mejor, siempre se va a quedar triste. Entonces, lo que le quiero decir es, como que cada vez la vida se pone más difícil. Se rompió un trasto, un vasito. Es un dicho en Corea de que ojalá que toda mi mala suerte se acabe en esta noche vieja y pueda empezar bien para el 2026. Creo que sea la última mala suerte. Bueno, señores, otra copita porque acabo de romper. Ojalá que toda mi mala suerte se fuera en ese tazoncito y pueda empezar bien para mi 2026.
Esto se vende en México, pero fíjese, está hecho en China. Creo que ya ando borracho porque... Porque ya me siento feliz, señores. Todo esto contenido lo estoy haciendo por mi nieto Canek. Por favor, toda la gente que vean este video pueden suscribirse, le den like para que mi nieto pueda crecer rápido como influencer. Me han dicho que la cultura mexicana al estar comiendo y hacer ruido es una mala educación. También en Corea era así, pero de tanto influencia de mukbang ya es más comprensible. Yo siento que al momento de tapar la boca y hacer ruido es permitible. El ajo me está picando. Me tocó un ajo muy grandotote que pica. El ajo es muy bueno para la salud. Para cualquier curación, cualquier herida, si usted come ajo, rápido se cura. Entonces, si ustedes quieren tener buena salud, les recomiendo que coman ajo. Aunque tenga un mal olor, si piensan en su salud, les recomiendo. Un salud por todos ustedes. Todo como un padre, me gustaría darte todo esto, pero dice que hace daño a los gatos. Me duele por no darte esta comida, pero por tu salud me tengo que aguantar. Este es como una botana corea, el homo. Por eso mucha gente le gusta comer homo con soju. Nada más en este momento, siempre cuando como, actúa como si fuera un bebé cariñoso. Pero normalmente no es así. No se engañen toda la gente que me están viendo por primera vez. Este árbol es bien listo. Actúa de esta manera siempre cuando estoy comiendo. Como si fuera de que demuestra mucho amor, para que le dé una comida. ¿Pero por qué vives así, Haru? Bueno, si yo también fuera como un gato y todos los días estuviera comiendo croquetas, qué aburrido sería la vida. Los humanos comemos de un montón de sabores diferentes y mi pobre gatito anda comiendo croquetas y churros nada más. Te comprendo que cada vez que como esté así tan cariñoso. Hasta los animales no es la vida fácil. Pata de cerdo, señores. Muy rico. Ay, todavía me queda esto. Fíjense, señores, se ha rompido el sollo. Ahora se me rompe el sollo.
sería mi último trago, señores. De verdad, les deseo un feliz año nuevo, próspero para el 2026 y tenga éxito, señores. Ya estoy poniéndome loco, el alcohol, por eso no es bueno, señores. Por eso no me gusta tomar alcohol. También le he dicho a mi nieto que no coma alcohol porque si no tiene control de su cerebro, es mejor no tomar. Sería el último salud, señores, por este 2025. Y espero de que toda la gente se suscriban y den like a mi nieto Canek. El ajo. Otra vez le vuelvo a mencionar. Apoyen a mi nieto Canek. Suscríbanse y den like.